junto a nosotros. Usted se encuentra en compañía de su revista informativa de primera mano. Ya se encuentra en nuestro set el magíster Alfredo Mancilla y tenemos un invitado especial para hablar sobre política y por supuesto sobre las nuevas elecciones subnacionales que se vienen no solamente en Cochabamba, sino también en Bolivia. Es por esta razón que damos la grata bienvenida al licenciado Iván Arias, él es sociólogo y comunicador, quien nos indicará los resultados hasta la fecha sobre los candidatos que se lanzan tanto para la alcaldía como la gobernación en Cochabamba. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Un gusto y un honor. En realidad, al que tenemos muy buenos días, un honor estar acá. En realidad, esto que vamos a presentar, y tengo el honor, antes de dar yo, si tú me permites, agradecer al magíster Alfredo Mancilla, que es con él que hemos hecho esto. En realidad, el trabajo de campo, toda la elaboración estadística ha estado a su cargo y hemos sumado esfuerzos con eso que vamos a hacer ahora, ya más bien el análisis estadístico, el análisis ya más bien prospectivo. Hemos sumado voluntades y espero que podamos sumarlas más adelante. Como podrán ver, son datos sobre la percepción, ¿no?, que hay sobre la gestión y el ambiente político en cercado Cochabamba. Al tiempo de saludar también al magíster Alfredo Mancilla, quisiéramos saber cuál es la evaluación después de estas últimas elecciones, cuáles son los resultados que han lanzado este importante estudio, esta importante investigación, para que toda la población cochabambina de hecho sepa y conozca cuál es la intención de voto hasta la fecha. Muy buenos días, importantes reflexiones en función de la intención de voto, esa intención de voto que genera un conjunto de indicadores sobre los cuales la población tiene que hacer el mejor intento de fortalecer la democracia, de fortalecer a futuro los resultados de gestión, resultados que nos parecen vitales en esa perspectiva de gestionar el desarrollo local, de tener líderes, de hacer aplicación de fondos como corresponde en el ámbito de la inversión pública, de tal manera que esta perspectiva pueda ser saludable en la dinámica de consolidar bienestar colectivo, hacer seguridad humana. Se ha generado una encuesta de intención de voto, una encuesta que se aplica por muestreo probabilístico a 500 personas en 4 zonas. Esas 4 zonas, si quieren, abarcan los 14 distritos. Se ha considerado el nivel de heterogeneidad o de probabilidad para P050 y Q050, que implica asumir un máximo nivel de heterogeneidad en este tema de aplicar encuestas. Mientras más grande sea la muestra, más nos aproximamos al parámetro, pero hemos hecho el enfoque de género, generacional, grupos de edades, si quieren, en esa perspectiva de percibir lo que está pasando con la intención de voto. Después de conocer los aspectos técnicos por los cuales se desarrolló este importante estudio, por favor, señor Iván, conoceremos los resultados en distintas zonas de nuestra ciudad respecto a la intención de voto. Bueno, aquí, como ya lo explicaba el licenciado Mancilla, aquí están todos los datos referidos a los distritos y el porcentaje de peso que tiene cada uno de ellos. Una de las primeras, porque la encuesta es muy grande, hemos hecho un resumen con el doctor para ver cómo podemos presentarla. Por ejemplo, la primera es esta que plantea acá, si quiere usted, y a ver, me pregunta, es la primera. ¿Cómo usted está referida? Dice, ¿cómo usted ve la ciudad? O sea, le podemos preguntar a la gente si la ciudad ha progresado en estos últimos años. Y fíjese lo preocupante de estas respuestas. Está peor. Es decir, la ciudad está peor. Y hay muy poca gente, el 9%, que plantea que la ciudad ha progresado. Entonces es importante ese 63% para hacer reflexiones en función de la inversión pública, en función de evaluar una gestión municipal, en este caso de Edwin Castellanos. Se va viendo la percepción de nuestra población, una percepción que nos parece fundamental en esa perspectiva de que a futuro se generen alianzas, se generen perspectivas saludables en la dinámica de acceder al ejercicio del poder y al manejo del desarrollo local. Tenemos más información, mis amigos, es por eso que a continuación le mostramos el siguiente informe, resumen. Podemos observar ahí, por favor, señor Iván, indicarnos. Es sobre la calidad de las obras. La encuesta plantea la calidad de las obras y ahí hay una preocupante, porque es las obras que ha hecho el señor Castellanos.
pésimo, los canales de drenaje están muy mal. Vamos al siguiente dato y de esta manera Alfredo Mancilla nos explicará respecto a la siguiente información que vemos en el siguiente cuadro. Podemos observar ahí la percepción de la corrupción en la administración municipal. Alfredo. Si hacemos una relación con los anteriores indicadores, la calidad de las obras, con el aspecto de subcultura, nos ponemos a razonar en algo que nos parece relevante. Relevante en el entendido de negar la transparencia. La población tiene una percepción de que existe mucha corrupción en 77%, hay otra perspectiva de 14% de poca corrupción, que no hay corrupción es el tema del 5% y el componente no sabe, no responde de un 4%. Entonces acá tenemos indicadores que nos llaman a la reflexión y cuando nosotros circulamos por las principales calles nos damos cuenta de que tributamos, pagamos impuestos y no hay retorno, por ejemplo, en calidad de asfalto. La mayoría de los taxistas, transportistas hacen sus respectivos reclamos en función del daño que tienen las movilidades y se preguntan, o sea, ¿cuál es la razón de pagar los impuestos? Y acá viene la gran cuestionante. El impuesto debería generar el gasto gubernamental cuando se estudia el Producto Interno Bruto y en el caso específico del desarrollo local, la aplicación de fondos para tener vías expeditas, vías que definitivamente den garantía para la circulación. Y si nos ponemos también a razonar en el peatón, nos daremos cuenta que se infringen muchos elementos normados en función de la construcción de edificios, el manejo de las veredas o aceras. Entonces acá tenemos grandes polémicas. Gracias al desarrollo empresarial e iniciativas de gestión, el Centro de Investigación en Matemática y Economía, tenemos, mis amigos, los datos de percepción sobre gestión y ambiente político en Cercado. Continuando con esta información, indicarles de que en el siguiente cuadro tenemos la actual gestión, la evaluación en realidad de la actual gestión del alcalde de Cochabamba. Podemos observar en el siguiente cuadro la percepción de la gente respecto a la gestión del alcalde Edwin Castellanos, donde indican de que el 68% no está de acuerdo o por lo menos no ha logrado satisfacer las expectativas que tenía la población en relación al mejoramiento de la ciudad. Nos vamos con el señor Iván y para terminar, el 16.5% está de acuerdo con la gestión del alcalde. ¿Qué opinión tiene usted respecto a estos resultados? Efectivamente, existe un malestar general en la población, no se está viendo por el desarrollo de Cochabamba, se está dejando de lado lo que es la economía, la parte social, el índice de desarrollo humano. Básicamente creo que este cuadro, normalmente, y lo sabe mucho mejor el doctor Mancilla, en una encuesta se hace preguntas de control y las anteriores podríamos tomarlas como control, cómo ve la calidad de las obras, cómo ve el tema de corrupción, y entonces esta pregunta tiene su respaldo. Cuando tú preguntas, ¿cómo usted evalúa la gestión? Ahí viene el 68%, es decir, es preocupante esta baja, muy alto rechazo a la gestión del señor Castellanos, que debería llevar a la preocupación. Pero hay que matizar, lo vamos a matizar más adelante cuando ya preguntemos intenciones de voto, que como a pesar de eso también la gente sabe diferenciar entre lo que es gestión y lo que es preferencias políticas. Nos vamos al siguiente cuadro, mis amigos, para que usted conozca cuáles son los atributos de las o los candidatos para la alcaldía que usted más valora en el momento de decidir su voto. Por esta razón nos vamos con Alfredo Mancilla para que nos explique el siguiente cuadro. Bien, acá se hace énfasis en la capacidad profesional, importante porque esto está asociado a una variable que se llama institucionalidad. En muchas ocasiones hemos hablado sobre este aspecto, el aspecto también de honestidad e integridad moral, que es clave. Y en esencia, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de capacidad, de competencia profesional para hacer gerencia pública de alto nivel y por otro lado, entrar en el ámbito de la honestidad.
Se sobreentiende que no debemos hacerle daño económico al Estado, daño económico al municipio. En esa perspectiva de provocar bienestar es la finalidad de la política pública, y acá tenemos los indicadores sencillamente de atributos de los candidatos en esa dinámica de mejorar el desarrollo local, de que Cochabamba, el municipio cercado específicamente, no esté postergado. Tenemos gran desorden, ahí también se reflejó el anterior indicador de un 68% que cuestionaba la gestión municipal, diríamos que cuestionaba la administración vigente, y eso es preocupante, pero también nos debe ocupar en esa dinámica de hacer democracia, de mejorar esa perspectiva de la aplicación de fondos públicos denominados inversión pública. Estamos haciendo, mis amigos, un análisis respecto a la intención de voto para estas nuevas elecciones y la evaluación, por supuesto, de las autoridades salientes. Nos vamos con el siguiente cuadro, mis amigos, para conocer cuál es la opinión de la población respecto a la oposición como al oficialismo en el tema de las elecciones municipales. Por ejemplo, en el siguiente cuadro podemos observar que usted votaría por el oficialismo o por la oposición. Señor Iván, este es el porcentaje que ha lanzado este importante suyo. Por favor. Aquí usted podría ver, por ejemplo, aquí me llama la atención como en el caso de Cochabamba, porque es cercado. En el caso de cercado, el 34% de la gente votaría por el movimiento al socialismo y el 31, casi el 32% votaría por la oposición. Como podrá ver, es un margen de diferencia muy estrecho, es un margen muy peleado, lo cual hace prever que las elecciones, dependiendo por supuesto de los candidatos, aunque el MAS ya tiene su candidato, esto puede variar, porque fíjese, hay un 14.9 que dice que depende del candidato. Es decir, va a depender mucho del candidato, y hay un 19% que dice que no. Si suma usted el 14 y el 19, usted tiene casi un 30%, más de un 30% de personas que no saben por quién van a votar y que están esperando romper este precario equilibrio. Ahora sí, tenemos los datos de los candidatos que se están lanzando para la alcaldía, lo que usted quería conocer, estimado televidente. A continuación le mostramos los candidatos que se estarán lanzando para la alcaldía del municipio de Cercado. Ahí tenemos los nombres de absolutamente, por lo menos hasta la fecha, los que están habilitados. Hablamos de Edwin Castellanos, José María Leyes, Inós Calazarte, Rebeca Delgado, Yamal Serján, Edwin Jiménez, Rolando Ramos, Mauricio Muñoz, y como también un gran porcentaje, que es lo que me llama más la atención, Alfredo, es de que el 24.87% no sabe y no responde por qué candidato votar. Una intención de voto que le da un primer lugar a Edwin Castellanos, que también se asocia a un voto, si quieren, consigna, a un voto por el movimiento al socialismo. No están votando específicamente por la persona, sino que le están dando continuidad a un proceso de cambio que en algún momento está siendo mal entendido, en esa perspectiva de que el populismo está haciendo, por así decirles, lo que le viene en gana. Cuando escuchábamos y el día de ayer hablábamos a la licenciada Álvarez de Guatemala, hacía una crítica dura al populismo, porque el populismo niega la institucionalidad, y acá definitivamente también estamos viendo la negación de la institucionalidad, de las aspiraciones que tiene una población, y también reflejado todo ello está en ese 24,87% de no sabe, no responde, de abstención para opinar en un momento específico. Los políticos tienen que atacar ese componente de tal manera que vayan precisando estrategia, táctica y operación para consolidar resultados políticos. Continuamos con más información, mis amigos. Indicarles el siguiente cuadro donde usted consideraría que debería haber un candidato único de la oposición para las próximas elecciones municipales del 2014. A continuación le mostramos el siguiente cuadro resumen respecto a las encuestas realizadas sobre este tema. Ahí lo vemos, hablamos con el señor Iván Canelas, y lo que me llama la atención es de que la gente sí está totalmente de acuerdo, por lo menos con un 67%, de que todo el grupo de la oposición asuma un solo frente para enfrentar, más bien dicho, al oficialismo. Efectivamente, esta es una constante que se da en todas las encuestas desde hace varios años, y esto vuelve a ratificar. La gente quiere tener a la oposición unida. El gran problema es que la oposición no escucha este mensaje y
insiste en irse para. Pero fíjese usted más adelante, cuando a la gente le preguntamos no solamente si quiere unir, sino cuáles serían los mejores candidatos, usted va a encontrar también cierta sorpresa en ese otro cuadro, porque lo que hemos intentado con esta encuesta no es solamente preguntar esto, que ya mucha gente lo repite, sino muy bien, si la oposición presentara candidatos, ¿cuáles serían los mejores candidatos? Y ahí usted tiene lo que la gente cree que serían los mejores candidatos o los que menos rechazos tendrían en esta elección municipal que se viene el 29 de marzo del próximo año, y que esta encuesta nos permite ver por dónde están yendo las preferencias, ya simplemente y básicamente en el sector de la oposición, en el sector de los que le pueden hacer frente al señor Edwin Castellanos. Es por esta razón que nos vamos al siguiente cuadro para saber de la lista de candidatos desde la oposición, por cuál, estimado televidente, usted votaría. Y vemos desde que el ganador respecto a esto es José María Leyes con un 43.44%, seguido por Ninoscar Lasarte, pero más bien dicho, hay una corrección. Rebeca Delgado se encontraría por poco en el segundo lugar para estas elecciones en la alcaldía. Alfredo. Estos son los posibles candidatos de la oposición: Mauricio Muñoz, Edwin Jiménez, Gamal Serham, Rebeca Delgado, Ninoscar Lasarte y José María Leyes. Un componente en el cual, por ejemplo, Mauricio Muñoz obtiene de aceptación 2,46%, de rechazo 68,03% y, si quieren, el tema no sabe, no responde de 29,51%. Si ustedes ven en pantalla, tenemos a Edwin Jiménez con una aceptación de 5,74%, un rechazo de 57,38% y un no sabe, no responde del 36,89%. Gamal Serham tiene 8,20% de aceptación, de rechazo 64,75% y el no sabe, no responde de 27,05%. Rebeca Delgado, una aceptación de 17,21%, rechazo de 45,08% y un no sabe, no responde de 37,7%. Ninoscar Lasarte, 16,39% de aceptación, de rechazo 58,20% y el no sabe, no responde de 25,41%. Y acá está el resultado. Para que vaya una oposición unida, el candidato con mayor aceptación es José María Leyes, con 43,44%, un rechazo de 30,33% y una abstención no sabe, no responde de 26,23%. Acá se va armando, si quieren, el modelo sobre el cual se tiene que hacer política en la perspectiva de hacer eficiencia y sinergia con la población. Si este domingo, mis amigos, fueran las elecciones, estos son los resultados para que usted los pueda considerar. Así es que, si este domingo fueran los resultados, tenemos 3 candidatos firmemente que están peleando por la alcaldía de Cochabamba. Hablamos de Edwin Castellanos, como también de José María Leyes y Rebeca Delgado. Lo que me llama la atención es de que el 28,01% no sabe, no responde. Señor Iván, ¿qué opinión tiene respecto a este tema? Ya que al parecer la gente poco a poco estaría definiendo sus candidatos para la alcaldía. Me voy con Alfredo Mendica sobre este tema. Es importante que la población entienda que se han jugado con varios escenarios de posibles candidatos, de elecciones, de alianzas también que se tienen que dar a partir de ello. Entonces, sobre esa base se puso el anterior cuadro. Exactamente, o sea, aquí no estamos presentando toda la encuesta que la realizó el doctor Mancilla, sino hemos extractado lo más importante, porque hemos hecho duplas. Por ejemplo, si fuera José María Leyes con fulano de tal, si fuera más bien Rebeca con fulano de tal, es decir, se ha hecho varios juegos. Y al final de todos aquellos ejercicios hemos hecho este cuadro final, que es más o menos un poco muy bien. Los mejor posicionados, ¿cuáles son? En el oficialismo ya no hay que opción, ya está diseñado. De la oposición, ¿cuáles son los mejor ubicados? El señor José María Leyes y la señora Rebeca Delgado. Entonces hemos dicho, muy bien, si los candidatos en estas elecciones fueran estos 3 candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿por cuál usted votaría? Y ahí otra vez aparece el señor Castellanos punteando, el señor José María Leyes en segundo
y muy lejos, muy alejada, es la señora Rebeca Delgado. ¿Cuál es el mensaje para el oficialismo? Que su diferencia con el segundo, con un señor que todavía no es candidato, que todavía no ha logrado esto, es muy pequeña. Fíjese, de 33 contra 29 son menos de 7 puntos, ¿no ves? Y para el mensaje para la oposición, ¿cuál es? Que la mejor dupla, en realidad, en vez de competir ambos, porque si usted suma 29 más 9, usted gana, es decir, que la mejor dupla para la oposición está con José María Leyes y Rebeca Delgado. Entonces, si estos señores se unen, se tragan al oficialismo. Pero si van dispersos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a ganar el oficialismo. Es decir, otra vez volvemos al anterior cuadro. ¿La oposición debe ir unida o no? Sí, la oposición debe ir unida. Este cuadro ratifica una vez más que una oposición dividida es una oposición que va a trabajar para que el oficialismo gane. Una oposición unida es una oposición que puede tranquilamente ganar al oficialismo. Lo que nos interesa a todos los cochabambinos son las obras o por lo menos la gestión realizada en muchos problemas, muchos aspectos que faltan a Cochabamba. Tenemos que hablar del agua potable, del ordenamiento vehicular, de la seguridad ciudadana y justamente relacionado a estos temas tenemos el siguiente dato para que usted pueda conocer cuáles son los aspectos más importantes que debería considerarse para trabajar en Cochabamba. Es por esta razón que el siguiente cuadro nos indica cuáles son los problemas que tiene la ciudad de Cochabamba, es decir, cuáles usted considera que merecen mayor atención y lo califican en orden de importancia. Aquí el doctor nos va a explicar, pero este es lo que yo le llamo, después de que he visto este cuadro, he dicho, este es un poco la agenda de cualquier candidato, sea la agenda de un oficialista o de un opositor. No me presenten programas de 50 páginas, sino preséntenme programas que den soluciones a estos problemas, y creo que esta es una muy buena agenda que ha logrado la encuesta sacar. ¿Dónde le está apretando los problemas a la gente? Es importante entrar en el mundo de la gestión, de la planificación, y acá nos damos cuenta que el problema más álgido es el de la basura. Otro tema que nos parece fundamental, según la encuesta, es el tema del agua potable y alcantarillado. Una tercera posición ocupa la mejor atención en los hospitales. Después hablamos de un empate con la seguridad ciudadana, el ordenamiento vehicular. Por otro lado tenemos el aspecto del transporte público y estamos, si quieren, con las mejoras de educación en escuela, pavimentación y canales de drenaje, que nos llama la atención en función de lo que es un principio, buscar la seguridad humana. En Cochabamba no se ha buscado la seguridad humana. Cuando hablamos de basura, hablamos de contaminación, hablamos también del tema de las aguas servidas en Cochabamba, las plantas de tratamiento. No estamos planificando como corresponde, no estamos enfocando el sistema, y una agenda tiene que ser parte de la planeación sistémica, parte de lo estructural del compromiso. Y en esencia acá los aspirantes a ser alcaldes deben trabajar de otra manera. No se ha canalizado todo ello, hemos pavimentado en algún momento, pero nos habíamos olvidado del alcantarillado. ¿Y qué le hemos hecho? Hemos roto el pavimento, nos hemos olvidado de la tubería, y según la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se le está haciendo daño económico al Estado. ¿Y cómo se han licitado las microempresas que han generado todo ello? Ahí viene una gran cuestionante que tiene que ver con el concepto de subcultura, de intransparencia, que tiene que ser investigado. La Contraloría debería hacer un auditaje sobre todos estos elementos, de tal manera que a partir de ello la norma debería generar, digamos, la habilitación para el X, Y o Z que quiera hacer continuidad, por ejemplo, de la Administración de Asuntos Públicos. Para llegar a las conclusiones respecto a estas encuestas, nos encontramos con el señor Iván Arias para realizar las conclusiones y los resúmenes respecto a todos estos cuadros. Definitivamente la oposición debería ser tal vez un solo frente, debería formar una plancha única para hacer frente al oficialismo, o es que nuevamente se verá apabullado por el movimiento al socialismo como las pasadas elecciones. Primero poner claro que la calidad de la encuesta que ha hecho el señor Mansilla, que ha movido a todo su equipo junto con su institución, creo muy agradecido de que él también haya hecho parte de este proceso de análisis, primeramente. Segundo, a pesar de que hay un fuerte rechazo a la gestión del señor alcalde, el señor alcalde goza de un voto duro, goza de una intención de voto nada despreciable. Por lo
principales candidatos, que son el señor José María Leyes y la señora Rebeca Delgado. Estos unidos pueden derrotar al oficialismo, como separados pueden posibilitar su victoria. Entonces, creo que básicamente son estos los dos elementos a nivel político. A nivel de ciudadanía, el último cuadro nos daba la agenda de la ciudad, la agenda para el tema de desarrollo humano como para el tema de desarrollo económico. Es decir, creo que es una agenda muy sencilla, muy básica, pero es a partir de estos 9 puntos, podrían ser 10 seguramente, pero a partir de estos 9 puntos, los cuales los candidatos tienen que armar su agenda. Gracias, doctor Mancilla, por esta gran oportunidad. Importante ha sido generar este tipo de reflexión. Se ha trabajado con el Centro de Investigación en Matemática y Economía, Gestión y Desarrollo. Hemos trabajado con estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón en esa perspectiva de hacer el levantamiento. Se ha generado toda una metodología, pero además el estudio contempla un análisis de relaciones de causalidad a través de modelos cualitativos. Tenemos un modelo en el cual vamos detectando las relaciones causa-efecto que coteja todo lo que hemos ido generando a través de las gráficas de los cuadros. Y lo importante, como decíamos, tenemos que hacer democracia, tenemos que decirle un adiós al populismo, tenemos que hacer institucionalidad. Y cuando hablamos de institucionalidad, debemos elegir a las personas que tengan coherencia, congruencia en la agenda, de tal manera que rescatando las prioridades de la población podamos generar otro tipo de expectativas. Tenemos bastante liquidez en la economía boliviana, una liquidez que me parece interesante, siempre y cuando volquemos esos montos, esos dineros a lo que es la inversión pública, a la inversión complementaria que se llama inversión privada. Hay que hacer modelos mixtos. No estamos para generar autonomías municipales y en distintos niveles con gente que sea incompetente. La población se queja muchas veces de estos problemas, pero cuando elige, lamentablemente, elige con demasiado miedo. Tiene que votar por opciones que generen trabajo real, por competencia, lo que decía el aspecto de los atributos. Hay muchos atributos que elige la sociedad. Esos atributos tienen que ver con la palabra autoridad, con lo idóneo. Entonces ahí hablamos de profesionalidad, hablamos de honestidad, de integridad, en esa perspectiva de trabajar en equipo y provocar sinergia en el contexto del desarrollo local. Quiero agradecer la presencia del señor Iván Arias, es sociólogo y comunicador social, y por supuesto la invitación nuevamente para que en la siguiente oportunidad nuevamente revisemos nuevos estudios para conocer más adelante la intención de voto. Hasta el momento, Edwin Castellanos se encuentra con un 33.7% y José María Leyes con un 29.6%, y para terminar, Rebeca Delgado con 9.16%. Gracias por su presencia, Iván. Su despedida, por favor. Muchísimas gracias y vuelvo a reiterar el agradecimiento al doctor Mancilla, a usted, a su canal. Y bueno, espero que con el doctor Mancilla podamos presentar esta encuesta a más colegas, a más medios, para que puedan analizarlo. Una encuesta es eso, no es la realidad, no es la verdad, sí es una foto de un momento de la realidad, y por lo tanto debe servir como tal, como un instrumento de análisis, como un instrumento para diseñar estrategias. Los datos se pueden cambiar en función de dos factores: en función de tomarlos en serio y en función de hacer las acciones para corregirlos, para cambiarlos. Los que cambiamos la realidad somos nosotros, los seres humanos, y por lo tanto creo que ese es el gran desafío para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Mancilla. De la misma manera, agradezco la presencia del magíster Alfredo Mancilla, que por supuesto nos brindó este importante estudio para conocer la intención de voto a nivel local. Pero Alfredo, lo que me llama la atención a tiempo de tu despedida es el 28% de la población no sabe y no responde por ninguno de los 3 candidatos que acabamos de mencionar. A mí no me llama la atención porque hemos hecho monitoreo en varios estudios sobre desarrollo local y nos damos cuenta que la apatía es la que más relación tiene con los resultados en la administración pública. Entonces acá llamamos a la reflexión en base a ese indicador para que los políticos puedan hacer la estrategia, la táctica, la operación que beneficie a la inversión pública, que complemente con la inversión privada. Acá también estoy agradecido por esa posibilidad que hemos tenido de hacer interdisciplina con el licenciado Iván Arias. Vamos a seguir expandiendo este tipo de estudios.
tenemos un desafío, el próximo es Quillacollo, y vamos a trabajar en esa perspectiva de que en Quillacollo en verdad se haga desarrollo local. Nos hablaban varios políticos oficialistas de oposición, la población, y nos indican, por favor, hagan un estudio de Quillacollo, porque acá pasan muchos años, hay mucha aplicación de fondos y no hay resultados que beneficien a la población. Seguimos con ese cometido, vamos a ir expandiendo el análisis científico, la academia, las interacciones de la vida cotidiana, los conceptos, Iván, de participación popular, porque hoy vivimos en un centralismo. Se ejecuta un presupuesto en forma deficiente, se revierten los fondos y quien se lleva la flor es el primer mandatario. Seguimos haciendo centralismo.